Y nos vamos a Israel, donde hay distintas noticias, un fin de semana muy cargado, entre otras cosas por las negociaciones entre la administración norteamericana e Irán, pero claro, también la noticia del fallecimiento del Papa Francisco que marca la agenda israelí, recordando entre otras cosas esa visita histórica, ese abrazo que todos recordaremos del Papa Francisco ahí en el Cótel, junto al rabino Skorka y a Omar Abud, representando de alguna manera la fe de las tres religiones abrahámicas. Y bueno, noticias en Israel no faltan, usted lo sabe, el que está muy atento siempre es el periodista Natalio Steiner, a quien le agradecemos como siempre por estar con nosotros. Natalio, buenas tardes para ti. Hola Miguel, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, sí, efectivamente, acá la muerte del Papa también naturalmente ha tenido su correlato en los medios principales de comunicación digitales. Ya están sacando distintas notas que a lo largo del día habrá que leer, elaborar, pensar. Había cuenta de que en Israel el Papa ha tenido actitudes polémicas, o para con Israel, por lo menos ha tenido cuestiones polémicas, desde el reconocimiento del Estado palestino, desde la firma de un acuerdo con los palestinos como Estado libre, más allá de su visita tan importante, y también las críticas desatadas por el Papa a la ofensiva israelí en Gaza después del 7 del 10, y lo que se considera como una insuficiente actitud de apoyo a Israel en el marco de esta guerra. Pero esto habrá que dejarlo para otro momento y analizarlo con tranquilidad o con mayor profundidad. No Natalio, faltan temas. Sí. Natalia, nunca es mi intención ni corregir ni agregar a la crónica, solo quiero decirte que el reconocimiento del Estado palestino es previo a el papado de Francisco, no es algo que ha sido instaurado por el Papa Francisco. No, sí, fue en el 2012 y obviamente después en el 2013 lo refrenda y en el 2015 hay un acuerdo adicional. Pero no importa esto, digamos, si no nos va a llevar el noticiero polemizar sobre estos temas. Además hay que buscar más datos específicamente y no la crónica rápida. No nos faltan temas, no nos faltan temas muy duros, muy difíciles. Israel está en un torbellino político interno como yo personalmente jamás pensé que podría ver o que podría reportar lo que está pasando aquí. Aquí hay una guerra política entre oposición y gobierno. En el medio de la misma, tironeado por un lado y para el otro, está esta figura ya polémica, el director del Shabak, ya famoso, Ronen Bar, y que evidentemente esperemos que esto termine lo antes posible y termine para bien, porque el intercambio de declaraciones es realmente de una ferocidad, es realmente de una descalificación, y lo digo de un lado para el otro, no solo de un solo lado, de un lado para el otro. Realmente esto no tiene parangón, para mí esto no tiene básicamente antecedentes. En el día de ayer, el líder opositor, el diputado Lapid, eh, advirtió y dijo que hay una conspiración en marcha para asesinar a Ronen Bar, ni más ni menos, y que Israel corre el riesgo de que haya un nuevo asesinato, esta vez no de árabes a judíos, sino de judíos a judíos. Esto ha llevado a un crecimiento, estas expresiones que han sido muy criticadas, las de la PID, ha llevado a un crecimiento de la violencia verbal, ha aumentado la intolerancia tanto del gobierno como de la oposición. Mucho más teniendo en cuenta que hoy al mediodía, hace 2 horas, Ronen Bar tuvo que presentar su postergado informe acerca de por qué dimite, acerca de por qué se va o cuál es la visión por la cual renuncia. En la misma, en un escrito de unas cuantas páginas, más algunos anexos que no han sido permitidos ser vistos por el periodismo, en la misma establece y dice que el premier Netanyahu, en reuniones privadas o semiprivadas, en las cuales había alguna secretaria que era después obligada a salir, le pedía que haya espionaje a la oposición, a las marchas opositoras, a los grupos que se oponen al gobierno y demás. Ronen Bar dice que se negó a semejante cuestión, que no era inherente al Shabak, no es una tarea del Shabak, que está dedicado a otro tipo de cuestiones, y que para él esto marcó un punto de inflexión. Además, Ronen Bar estableció en el informe de hoy que el Qatar Gate es mucho más serio de lo que realmente se puede llegar a pensar, y que hay un
claro intento de infiltración de Qatar para espiar a Israel a través de algunos sectores cercanos al gobierno. No dijo exactamente ni puntualizó que sea Netanyahu el responsable de esto. Y también, como el tercer punto conocido de esta declaración de Ronen Bar, dijo también que va a presentar su renuncia próximamente. Al decir próximamente se refiere quizá una semana, quizá después de Yom Ha'atzmaut, los primeros días de mayo, no antes de esa fecha. Pero el clima realmente verbal es muy, muy doloroso lo que se está viviendo aquí en Israel y consterna realmente y preocupa enormemente el altísimo voltaje de las declaraciones de uno contra otro también. Hay quienes han pedido ya la inmediata destitución de Ronen Bar sin acatar el mandato de la Corte Suprema de Justicia, habida cuenta de las declaraciones de hoy. Se verá. Se verá cómo esto realmente va a seguir, pero preocupa y mucho. Este próximo jueves también va a haber una marcha en Tel Aviv de aquellas agrupaciones que se oponen a la continuación de la guerra en la Franja de Gaza y que anteponen el tema de la liberación de los cautivos. Y a propósito de esto, para mí, se conoció una muy infeliz declaración del ministro Smotrich, que dijo palabras más, palabras menos, que es hora de decirle a la población que el tema de los cautivos no es la prioridad del conflicto, no es la prioridad de este operativo militar. Para mí, declaraciones muy malas, muy poco felices. Ha sido criticado por el ala ultraortodoxa del gobierno, cual llama la atención, que llamó a una reunión propia de su sector, descalificando completamente y tildando de peligrosísimas e injustas las declaraciones del ministro Smotrich, que carece a esta altura de incontinencia verbal completamente. Por otro lado, bueno, obviamente uno de los temas centrales tiene que ver con Irán. Y para ver el tema de Irán, te quisiera leer el título principal de etapa del diario Israel Hayom, que dice textualmente así: Gorem Medini a Eskem Miram y Fagá Beyejoltá Shel Israel Lifol Tzvait. Un vocero político dice que un acuerdo con Irán va a golpear las capacidades de Israel para actuar militarmente contra el Estado persa. Palabras más, palabras menos, no es una traducción literal. Y la bajada de título dice: Makor Amerikai Ma'arij, una fuente norteamericana, valora o estima. Sikui Gaboa Lepitzutz Besihut Imiran Betok Shuvot, un alto riesgo de que las negociaciones con Irán exploten en las próximas semanas. Es decir, por un lado se empezó una negociación con cierto optimismo del lado norteamericano iraní, y del otro lado se piensa ahora que estas negociaciones van a llegar en algún momento a un punto muerto. Y abajo, la bajada del copete dice: Tzarich latet le Trump, le'enel et advarim kefi me ven. Hay que permitirle a Trump dirigir las cosas tal como él las entiende. Yeshlo shitame y Judith. Tiene él un sistema muy particular. Uyodea Mauose, él sabe lo que hace. Gorem Medini, un factor político. Inbeca ayer Usaga Eskem, cuando sí y cuando se consiga el acuerdo, Netanyahu lo yases lifol. Netanyahu no va a dudar en actuar si se consigue o no el acuerdo por la necesidad de seguridad de Israel, tal como lo proclamara Netanyahu el sábado por la noche. Después continúa y dice: Mumjim, expertos, Ashmadat mitkanei agarin lotie irua had pami. La eliminación de los sistemas nucleares iraníes no va a ser un operativo ¿cómo se diría? Hadpami. De una sola vez. De una sola vez, el milhamá memushejet, sino una guerra continua con Irán. Un tema muy alto, muy álgido, muy delicado. Debemos también decir, naturalmente, que las negociaciones entre Irán y los Estados Unidos y el principio de que Estados Unidos aceptaría un enriquecimiento mínimo de uranio han decepcionado acá a Israel acerca de la posición norteamericana, ya que en esto hay un consenso bastante generalizado respecto de que un Irán nuclearizado al 3,67% o al 90% es un peligro con el cual no se puede convivir y el cual no se puede básicamente acatar. De todas maneras, casi hay un consenso en que
no se puede hacer por el momento nada más que tratar de influenciar sobre Trump para que las negociaciones se dirijan de otra manera, de otra forma, y que no se vuelva a firmar un acuerdo parecido al que se firmó en la era de Obama, en el cual Israel quedó completamente raliado y terminó en este mal acuerdo que no contempla, que vence ahora en octubre del 2025 y que no contempla el tema misilístico, la amenaza misilística iraní sobre Israel, ya no hablamos de algo nuclear, ni contempló tampoco lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos, el armado de una coalición anti-israelí a través de Irán que llevó a esta guerra de 7 frentes, tal cual como se lo está conociendo. Por otro lado, comentar que en el día de ayer un terrorista palestino fue eliminado en el cruce de Homesh cuando atacó a soldados israelíes que estaban de guardia, que lo eliminaron inmediatamente. Ayer fue noticia el Líbano fue noticia y por varios factores. Israel está llevando a cabo en el Líbano eliminaciones selectivas diarias. Desde hace una semana, semana y medio, no hay día en donde Israel no elimine algún terrorista importante o algún líder de Hezbollah que está en un proceso, según Israel, de rearmado o en un proceso de reconstrucción. Israel va a evitar, según declaraciones israelíes. También se conoció un dato importante que refuerza algo que habíamos comentado la semana pasada. Ayer también 3 soldados libaneses murieron al tratar de desarmar un arsenal de Hezbollah, que es algo que está previsto en los acuerdos que se han firmado para poner fin a la guerra entre Hezbollah e Israel ya hace largos meses atrás. Y un dato muy importante es el hecho que por primera vez el gobierno libanés detuvo en el día de ayer a un grupo de personas que estaban dispuestas a disparar misiles sobre Israel. Eran miembros del Hamas islámico y detuvo la operación sin contar con información extranjera o de los servicios, sino por sus propias capacidades. Hasta el momento se calcula que el ejército del Líbano se ha extendido o ha ocupado 500 posiciones en las cuales antes estaban ocupadas en el sur del Líbano por Hezbollah. A su vez, el líder de Hezbollah, Nair Qassem, dijo que de ninguna manera Hezbollah va a abandonar el uso de las armas, con lo cual se opone a la política oficial del gobierno libanés, que parece muy fortalecido, muy endurecido, muy claro en sus propias convicciones y tratando de sostener un acuerdo con Israel que naturalmente siempre está en una situación de riesgo por la belicosidad de los terroristas. El tema de Gaza, que es un tema extremadamente delicado, complejo en todos sus aspectos. Eh, Hemos visto en estos días la muerte de un soldado israelí de 35 años, un árabe israelí, un beduino de la zona norte. Su padre también fue soldado en el mismo cargo. Este padre de 3 hijos es el primer soldado que muere en un lapso de tiempo de casi 75 días, que a Dios gracias no moría ningún soldado israelí. Hubo una emboscada en la cual resultaron heridas de gravedad 3 soldadas o soldados, como se las quiera llamar, femeninas israelíes, entre ellas una paramédica, y cuando un grupo asistió a tratar de ayudarlas, estalló un explosivo que mató a este rastreador beduino e hirió a otros 2 compañeros de la misma unidad también. Quiere decir que tenemos a 5 soldados israelíes heridos de gravedad. Y la gran pregunta respecto a este tema es si se trata de un hecho aislado, porque hace mucho tiempo que no escuchábamos de esto, o se trata de una nueva campaña de Hamas para tratar de enfrentar a Israel en esta etapa de la guerra que parece crucial en función de las declaraciones de Netanyahu del día sábado por la noche, que taxativamente remarcó que el esfuerzo bélico-militar de Israel no va a detenerse porque se pierden los logros militares que Israel ha obtenido hasta el momento y no se le puede brindar a el Hamas una victoria bajo ningún punto de vista. Desde el punto de vista de Israel hay 2 estrategias que se están evaluando respecto del Hamas, desde el punto de vista militar me refiero. Una, lo que se está haciendo ahora, es decir, no hay confrontaciones directas con el Hamas más allá de alguna zona puntual, pero lo que sí hay es un ensanchamiento de las zonas de seguridad para que no se ataque justamente a kibutzim o sectores donde están desplegados soldados israelíes. Justamente
en el ataque en que murió este soldado israelí y 5 resultaron heridos, se produjo en la zona ya ocupada por Israel, a muy pocos metros de la frontera entre Israel y Gaza, lo cual claramente podría marcar un temor acerca de que los kibutzim cercanos puedan repoblar a su propia población, teniendo en cuenta que no está garantizada, por lo menos en un 100%, la seguridad de los israelíes. Sin embargo, sabemos que y lo sabemos por los números, y mañana lo vamos a ver un poco más firmemente. Sabemos que Hamas ha perdido el 99% de su capacidad estratégica para disparar misiles de mediano, corto y largo alcance contra Israel. Esto es un logro importante del ejército israelí. La segunda estrategia que se prevé también, la primera es de un avance lento en la franja de Gaza, fortaleciendo los lugares que se ocupa y tratando de no enfrentar directamente al Hamas para evitar este tipo de situaciones. La segunda estrategia habla de un ataque en escala importante para terminar definitivamente con una situación que se está arrastrando mucho tiempo y que tiene una consecuencia indirecta muy grave: el desgaste interno de la sociedad israelí y la incertidumbre permanente respecto a los 59 cautivos, cuál va a ser su suerte, cuál va a ser su destino. Cada día que pasa esto se presenta en Israel como algo muy grave, muy delicado, habida cuenta que si bien el gobierno piensa y cree que van a poder ser liberados en el marco de una mayor presión militar, por el momento esto no se ha dado en el caso de los 59 cautivos vivos o muertos que el Hamas tiene en su poder, aunque hay varios analistas militares que consideran que este rumbo es el adecuado y hay otros que naturalmente dicen que no, que se oponen. En todo este concepto se ha escuchado o se ha leído una noticia bastante preocupante proveniente de un diario saudí acerca de que el Hamas está tratando de reclutar a 30.000 nuevos terroristas para suplir las bajas que ha tenido. ¿Dónde van a ser reclutados? Bueno, van a ser reclutados entre jóvenes de 16 y 17 años en la Franja de Gaza que no acreditan ningún tipo de experiencia terrorista, pero que serán armados con lo que el Hamas puede tener, que es bastante poco hasta el momento, lo que le queda, pero que le serviría para una guerra más dilatada y continua que pueda llevar a Israel a un desgaste. Así las cosas, los últimos dos temas, Miguel, por lo menos de mi parte, el tema de los hutis. Estados Unidos sigue atacando con dureza a los hutis. Ayer por la noche hubo 60 ataques, perdón, antes de ayer por la noche, 60 ataques contra los hutis. Esta noche hubo también ataques importantes contra el grupo terrorista y pareciera ser que Estados Unidos se maneja en forma dual, dado que los hutis son un brazo ejecutor del Estado iraní contra Israel. Contra los hutis se descarga toda la violencia, todos los golpes duros para neutralizarlos como corresponde, y con los iraníes hay una vara, digamos, o una instancia por el momento de negociación. Hemos sido de vuelta naturalmente sorprendidos el día viernes con algún misil Houthi que nos sacó muy temprano de la cama, pero desde entonces hasta ahora hay tranquilidad y se ha implementado un nuevo sistema de control y de alerta para avisarle antes, con mayor tiempo a la gente, para que pueda estar preparada ante cualquier tipo de contingencia. Y el último tema, bueno, simplemente un tema de nota color, pero que no deja de ser emotivo. Emily Damari, una de las chicas liberadas, secuestradas, un símbolo de esta resistencia israelí que perdió sus dos dedos de una de las manos, va a ser una de las jóvenes que encienda las antorchas en Yom Ha'atzmaut. Ha sido nominada, elegida como tal, un verdadero símbolo desde ya más que merecido. Están buscando otras personas representativas para que realmente cada una pueda ocupar el lugar que corresponde. Si hay tiempo, Miguel, vos me dirás, hay un punto más que me olvidé de tocar, que sería muy importante tocarlo para el entendimiento de la gente, así que quedo a tu disposición. Sí, 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 tenemos, es importantísimo, por favor. Sí, mira, Miguel, en el tema de las diferencias puntuales entre el Hamas e Israel respecto a por qué no se está llegando a un acuerdo, quisiera que se tenga en cuenta lo siguiente. Vamos a desarrollarlo punto por punto muy rápidamente. Israel, en su propuesta, busca por lo menos un acuerdo temporal, un cese temporal de fuego de 45 días. El Hamas lo que quiere es la declaración final de la guerra, no 45 días. Ahí tenemos una diferencia abismal y profunda. Segundo punto, Israel habla por lo menos la liberación de 10 cautivos vivos y 16 cadáveres o cuerpos en lapso de una semana, semana y media, no más. El Hamas dice
que puede llegar a liberar esa cantidad de cautivos, pero que necesita estirarlos más en el tiempo. El Hamas quiere ganar tiempo en este tipo de cuestiones para desgastar más a Israel. Tercer aspecto, Israel dice que en eventuales canjes o cambios de cautivos por terroristas palestinos de las cárceles israelíes, no se produzcan estos actos de propaganda, esos shows mediáticos que los terroristas palestinos se habituaron a realizar ante cada liberación de cautivos. Y el Hamas insiste en continuar con ese tipo de puestas en escenas. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la retirada de Israel de la Franja de Gaza, Israel aceptaría un cese del fuego con una retirada parcial y controlada, no total, mientras que el Hamas pide una retirada total. En lo que tiene que ver con un cese del fuego total y permanente, Israel solo aceptaría en caso que Hamas acepte un desarme, que acepte desarmarse completamente y pierda su poder político y militar. Es en este punto, el más álgido de todos quizás, en donde el Hamas dice que no va a aceptar ningún desarme de sus propias fuerzas. Y el último punto, como para que la gente pueda entender en general, bueno, Israel pidió una información actualizada acerca del estado de salud médico de cada uno de los cautivos, su estado nutricional, qué comen, qué beben, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el Hamas lo que respondió, o lo que dijo, o lo que hace, es que solamente va a dar a conocer el estado de los cautivos a través de los famosos videos de horror o de terrorismo psicológico, a los cuales lamentablemente nos hemos tenido que acostumbrar cada Motzai Shabbat de los últimos días, Miguel. Hasta aquí el informe, que ha sido un tanto extenso, pero extensa la problemática aquí en el Sin país. lugar a dudas, la mirada desde Israel sobre su propia realidad cotidiana y ese Medio Oriente tan complejo. Natalio, como siempre, el agradecimiento. Te esperamos mañana, ojalá con mejores noticias. Un abrazo grande. Gracias, Miguel, que estén bien.